Vamos a recibir a Laura Deep. Laura Deep es directora para Venezuela en WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, y viene a conversar con nosotros sobre este conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Muchas gracias, Laura, por aceptar esta invitación nuevamente. Ya es segunda vez que estás aquí. Gracias, Ricardo, por la invitación a este espacio. Laura, bueno, estábamos viendo cómo está el radar, Flight Radar, cómo están los cielos de Venezuela en este momento. Está muerto. En este momento ahí no hay actividad aérea, ¿no? Yo quisiera empezar preguntándote, desde el punto de vista estratégico, político, desde el punto de vista de relaciones internacionales, porque hemos visto que esto ha generado preocupación incluso por potencial violaciones de leyes internacionales con los bombardeos que han hecho a las presuntas narcolanchas, pero Pete Hegseth decía que tenían un tiempo sin bombardear porque ya no habían vuelto a detectar más lanchas, que estaba haciendo efectiva esta política. Pero ¿cómo leemos hoy día, 2 de diciembre, la situación de tensión actual y cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este panorama a la fecha de hoy con todo lo que ha sucedido, que ya sabemos que ha sucedido para llegar al punto en el que Venezuela está rodeada con el portaaviones más grande del mundo, con buques de guerra, un submarino, helicópteros, aviones haciendo ejercicios militares en aguas cercanas a Venezuela? Sí, Ricardo, bueno, yo creo que esto hay que ir como desglosándolo un poco por Ujú, partes, ¿no? El análisis. Hemos visto este incremento de la presencia militar en el Caribe desde agosto de este año. Se acerca el mes de diciembre, o bueno, ya estamos en el mes de diciembre. Viene una fecha que también es icónica para los venezolanos, que es el 10 de diciembre, en donde María Corina Machado ha señalado que estaría en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y como sabemos, también en diciembre hay una expectativa de que toda la atención internacional podría bajar en la medida en que son fechas en las que hay menor atención sobre los acontecimientos, ¿no? Pero en general, creo que hay muchísima especulación. Como decía, desde agosto hemos estado en esta situación de tensión, de construcción de mayor y mayor tensión y presencia militar en el Mar Caribe, sin que necesariamente ello haya desembocado en una acción militar adicional a los bombardeos a las lanchas en el Caribe. Yo creo que es importante, como mencionaba, ir como por partes, porque un tema es la ujú. visión desde Venezuela y lo que está ocurriendo en Venezuela. Otra conversación es las implicaciones que tiene dentro de Estados Unidos y otra conversación es las implicaciones domésticas. Entonces, si te parece, quisiera empezar por cómo se ve esto desde Venezuela. Claro, por supuesto. ¿Ok? Venezuela enfrenta un gobierno autoritario, ya tú lo mencionabas, después de las elecciones del 28 de julio, Maduro se aferró al poder y se aferró al poder por la fuerza, y Venezuela atraviesa además todavía una emergencia humanitaria compleja, en donde en lo que va de año hemos visto sobre todo un incremento de la inflación y particularmente en el rubro de los alimentos, que genera muchísima presión sobre las familias venezolanas. Y es muy importante empezar por esa comprensión del contexto interno, por la comprensión de la represión sostenida luego del 28 de julio, para poder entender la desesperación de las personas venezolanas que a menudo creo que son juzgadas desde afuera de una manera quizás injusta frente al silencio que notamos desde adentro con respecto a las acciones de Donald Trump. Y es que frente a un pueblo que ha intentado por diversas vías una transición democrática y no lo ha logrado, pues esta presión militar genera esa expectativa. Eso como primer punto y creo que es muy importante empezar reconociendo la gravedad de la situación dentro del país. Pero luego es muy importante también la mirada y creo que es lógico la preocupación en el Congreso y la preocupación incluso de republicanos, no solamente de demócratas, dentro de Estados Unidos por las implicaciones de esta medida. Eh,
El hecho de que Trump haya llevado a cabo todas estas acciones en el Mar Caribe que han derivado en la muerte de al menos 83 personas desde el mes de septiembre, sin pasar por el Congreso, evitando hacer lo que denominan briefings en inglés, como reportes ante el Congreso sobre las acciones, sin que se haya declarado un conflicto armado, que se hayan designado organizaciones como terroristas, al margen un poco de la definición de terrorismo dentro de las normativas americanas y demás, pues todo esto genera una enorme preocupación a nivel interno, en un contexto de erosión democrática también en los Estados Unidos, y en donde hay una aproximación a temas de carácter, digamos, que deberían ser abordados por fuerzas policiales, como es el tema de las drogas, desde una mirada de la securitización y la militarización, ¿sí? Entonces, esas preocupaciones son válidas y hay que tomarlas en cuenta. Y luego hay un tercer aspecto que es fundamental, que son las implicaciones regionales. Hay una Claro. enorme preocupación en Panamá, en Brasil, en México, porque esta construcción de fuerza en el Caribe o incluso el uso no autorizado de la fuerza en el Caribe, en este momento ha empezado por Venezuela, que tiene un régimen autoritario que muy poca gente va a salir a defender, por razones obvias y legítimas además. Y luego tienes otros gobiernos que dicen, bueno, pero este puede ser el primero, pero luego puedo ir yo, ¿no? Frente a un regreso a la doctrina Monroe y un regreso a la guerra contra las drogas que ha probado en el pasado no solamente ser ineficiente, sino derivar en una gravísima violación de derechos humanos. Pero estarías hablando de gobiernos aliados a Venezuela, por ejemplo. No Cuba, necesariamente. Nicaragua. Digamos, estos serían los gobiernos que saldrían a defender a Nicolás Maduro, pero en el caso, por ejemplo, de México, si bien México ha tenido una postura muy cuestionable frente a Venezuela, no podría alegarse que México vive en una dictadura como la de Venezuela. Entonces, por supuesto que atacar a un país como México para reducir el narcotráfico, o lo mismo incluso con Colombia, que hoy justamente hubo referencia a la posibilidad de llevar a cabo ataques en Colombia, eso sí tendría un costo político muy alto para Trump, que no lo tiene con respecto a Nicolás Maduro. Claro, por supuesto, porque estamos hablando, lo que pasa es que las personas que quizás no saben del tema de Venezuela no entienden que esto, lo que se está dando aquí y lo que uno podría explicar, no sé si tú estás de acuerdo, Laura, no es Estados Unidos enfrentándose a un gobierno, a una estructura tradicional de gobierno, porque para empezar es una dictadura que no es tradicional, no es convencional, prácticamente estamos hablando de una estructura mafiosa que ha secuestrado al poder. O sea, hay ya dos organizaciones, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles asociados a la dictadura que fueron designadas como organización terrorista extranjera, ¿no? Entonces, Claro, entender en ese contexto de que, y por eso aquí la lucha no es ideológica, política, es realmente una lucha existencial en el sentido más estricto de la palabra, porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos, de asesinatos, de persecuciones, tratos crueles e inhumanos, por no mencionar todas las corrupciones de Falco que hizo la dictadura, pero es una estructura que ha permitido, ¿no?, que la droga pase por allí, porque sobre eso te quería preguntar, ¿cómo asumir esta posición de las personas que dicen que no, que en este caso Venezuela no es el principal productor de cocaína, que es en este caso lo que se le está atribuyendo, y que deberían tomar otras acciones, por otro lado, como ya tú lo dijiste hace unos minutos, argumentando que las justificaciones no son las correctas? O sea, quizás hay bueno, otros tipos de sí, justificaciones, ¿no? Pero exacto, empiezo por decir que es cierto que Venezuela no es el principal lugar de tránsito ni productor de cocaína, y estos son los datos de la DEA. Entonces, o sea, por eso digo que es muy importante considerar, por un lado, la realidad dentro de Venezuela y esa desesperación de la que hablábamos, y por otro lado, las implicaciones incluso legales.
Y con esto quiero ser muy clara. Desde Vuela no estamos, por supuesto, negando los vínculos que demostrados que existen entre el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y el narcotráfico. Sin dudas existen esos vínculos, pero es muy importante entender las implicaciones también domésticas, que era a lo que me refería antes. Y es que la designación de una organización como terrorista bajo la ley de inmigración y nacionalidad, que es la ley que contempla esta posibilidad de designar una organización como terrorista, no es una autorización para el uso de la fuerza. Es una legislación que permite congelar bienes, que permite incluso llevar a cabo deportaciones, hacer investigaciones de carácter criminal, pero no autoriza el uso de la fuerza y mucho menos en un territorio extranjero. La prohibición del uso de la fuerza es una norma perentoria del derecho internacional que sin duda ha sido violado en este caso, y creo que es muy importante también señalar que no existe un conflicto armado internacional o no internacional. Por tanto, no hay en este momento, Estados Unidos no tiene un argumento de legítima defensa ni ha sido autorizado por el Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza. Las dos cosas son ciertas y eso es lo difícil y lo complejo de este momento, que hay que ir como deshilachando poco a poco Sí. para poder explicar todos estos argumentos, porque hay dos conversaciones que no Ujú. se están conectando. Hay una conversación en Venezuela, una Venezuela desesperada por lograr una transición democrática, con toda razón, y una conversación en el derecho internacional y a nivel geopolítico que Ujú. no está entendiendo tampoco la necesidad de lograr una transición en Venezuela. Sí. Y Ricardo, perdón, cierro porque para darte la palabra, cierro diciendo que es muy importante también entender que no basta solamente con frenar, entonces, ya después de que se hizo esta presión militar, no basta solamente con que Estados Unidos cese acciones que son violatorias del derecho internacional, porque tampoco es lógico que se desescale la presión sobre Nicolás Maduro a tal punto que se fortalezca Nicolás Maduro y que Venezuela quede condenada a una dictadura por quién sabe cuánto tiempo. Sí, en este caso, por lo que informó Trump al Congreso, estábamos hablando de un enemigo que no, que no está constituido, o sea, por ejemplo, han constituido otros grupos, han designado otros grupos terroristas en el pasado con los cuales han luchado también bajo circunstancias similares. Entonces, creo que la designación legal era como no internacional. Cuando Trump pasó al Congreso la notificación de que antes de que se diera esta designación, era como que ellos están actuando legalmente porque han designado, bueno, en el caso del Cártel de los Soles fue una designación de terroristas globales, que es la que está a cargo del Departamento del Tesoro, ¿no? Etcétera, pero y después pasa recientemente a la FTO, que es Organización Terrorista Extranjera, y el mismo Pete Hegseth ha dicho que eso le da un abanico de más opciones para actuar legalmente, incluso a pesar del Congreso, me explico. Es decir, ellos Pero están diciendo ahí que es en no donde está tienen... Ujú. ahí es en donde hay muchísima desinformación, porque justamente, y ese es el problema, cuando se miente de parte de los dos gobiernos, Ujú. y es que la designación de una organización como terrorista no constituye per se una declaración de guerra, y no puede haber un conflicto armado no internacional cuando no existe un conflicto, es decir, no ha habido realmente un Ujú. ataque. Es decir, para la administración de Trump lo que señalan es que el narcotráfico es en sí mismo un ataque, pero no ha habido un uso de la fuerza Sí, claro. y un acto que digamos, que permita a Estados Unidos argumentar la legítima defensa, y porque no existe un conflicto armado, no aplica el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Es por Ujú. eso que Naciones Unidas ha señalado que al no estar en un conflicto armado, lo que aplica el marco normativo aplicable es el derecho internacional de los derechos humanos, y por tanto esas acciones en el Caribe que derivaron en la muerte de 83 personas, sean o no sean narcoterroristas, o bueno, que ese término tampoco es adecuado en el derecho internacional, pero que sean o no personas que estaban cometiendo un acto ilícito, Ujú. constituyen ejecuciones extrajudiciales. Y por eso es que es importante desde una mirada de derechos humanos poder decir ambas cosas. Maduro viola derechos humanos, pero esto también está mal. Ahora, ¿qué debe hacer Estados Unidos? No simplemente bajar la presión de tal manera que Maduro quede en el poder violando sistemáticamente derechos humanos, sino utilizar esta presión que ya se ha construido
para llevar a cabo una negociación que efectivamente permita que haya una transición hacia la democracia y que se preserve en Venezuela la posibilidad de efectivamente lograr una transición sostenible. Ahora, estuve leyendo en el mismo Departamento de Estado, dentro de las atribuciones que otorga el hecho de la designación de enemigos de organización terrorista extranjera, y es precisamente el desmantelamiento de esa organización. ¿Cómo leer el desmantelamiento? Se puede leer como una desarticulación, porque es que en este caso, a diferencia, me lo decía el analista que estuvimos aquí ayer, a diferencia de los cárteles tradicionales, por ejemplo, de México, el cártel de Sinaloa, Nuevo Jalisco, etcétera, esos cárteles actúan a pesar del Estado, me decía, y en este caso, el cártel, la mafia es el Estado en sí. Entonces, esto es una situación bien, bien, bien particular, ¿no? Que no creo que sea típica, porque en el pasado ya ha ocurrido, como por ejemplo ocurrió precisamente en Honduras con Juan Orlando Hernández, cuando se hablaba de un narcoestado y de que ayudó a que entrara a Estados Unidos alrededor de 400 toneladas de droga, que por ahí me estaban diciendo, bueno, que los narcosobrinos los entregaron y eran 800 toneladas. No, señor, no fueron 800 toneladas, 800 kilos menos una tonelada, ¿no? Y Donald Trump perdonó a este expresidente, que fue un perdón que hoy conocimos que había quedado en libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves este componente? No es un cártel que actúa a pesar del Estado, es que un cártel prácticamente secuestró el Estado. Mm. Bueno, yo creo que efectivamente es importante y por eso es que cuando existe toda esta discusión de si el cartel de los soles existe o no, pues yo siempre trato de explicar que es también, digamos, si bien no tiene la misma estructura que, por ejemplo, el cartel Ujú, de Medellín, es muy importante no ujú, desconocer todos los precedentes. Es decir, durante el gobierno de Chávez se expulsó a la DEA de Venezuela en el año 2005. En el año 2010 se aprobó la ley contra las drogas en Venezuela que le dio facultades a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana para hacer control en materia de drogas. Luego entonces se crean las SODI y las REDI, que son pues estas zonas de defensa integral, que son además zonas en donde el propio ministro de la Defensa designa al comandante de esas regiones y esas regiones a su vez son las que permiten que haya tránsito de economías por esas zonas de defensa integral, muchas de ellas zonas ilícitas, de tránsito de economías ilícitas como minería ilegal, narcotráfico. Entonces también es errado decir que no existe un vínculo. Sí, claramente sí existe. Pero, de nuevo, reitero mi punto de que incluso si existen estos vínculos, pues existen mecanismos legales para desmantelar esas estructuras. Y para eso existen tratados internacionales y sobre todo tratados de carácter bilateral para la interdicción de drogas en el Mar Caribe con la cooperación de países del Mar Caribe y en particular también, por ejemplo, de Países Bajos que tiene a las Antillas, ¿no? En esa región, Reino Unido. Y ujú. con estos acuerdos es posible desmantelar las estructuras, pero además llevar a cabo investigaciones y sobre todo, que creo que es muy importante entenderlo en el caso venezolano, desmantelar las estructuras de corrupción que permiten justamente que esas economías ilícitas permeen a las estructuras del Estado. Y en ese sentido, hay una serie de investigaciones que se han llevado a cabo aquí en Estados Unidos de personas vinculadas al gobierno y se han logrado confiscar más de 4 billones de dólares producto Claro. de esa corrupción. Entonces, hay otros mecanismos legales que no implican un precedente tan peligroso como es el uso unilateral de la fuerza y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra personas que no se ha comprobado que hubiesen realmente presentado una amenaza inminente para las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Caribe y que creo que pueden incluso aislar más
a Estados Unidos frente a esta lucha, porque los países europeos hemos visto cómo algunos se han desmarcado, Canadá también, pero también si esto no deriva en una transición democrática en Venezuela, lo que va a hacer es contribuir a un cierre del espacio cívico y si Maduro queda en el poder y Trump simplemente decide cambiar la estrategia y ya esto no es para lograr una transición democrática en Venezuela, que nunca lo ha dicho, por cierto, siempre ha dicho que es contra las drogas, creo que lo que podemos ver en Venezuela es una brutal represión, incluso mayor a la que estamos viendo ahorita, y pues que Nicolás Maduro se quede en el poder más tiempo todavía. Sí, bueno, para quienes dudan que el cártel de los soles existe, a pesar de no ser una estructura criminal tradicional, como dices tú, como es el cártel de Medellín u otro tipo de cárteles, pues, por ejemplo, ahí tenemos la sentencia a Cliver Alcalá Cordones, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Si no me equivoco, esa sentencia fue por más de 20 años, 21 años más o menos, en prisión por precisamente es un funcionario que lo vinculan al cártel de los soles, ¿no? Además de eso, bueno, por el tema de los sobrinos presidenciales ese es otro punto, pero obviamente que fueron capturados infragantis, ¿no? Y, o sea, negar la existencia de esto, pues no, es ilógico, ¿no? Pero realmente hay dos perspectivas, hay como tú lo dices, claramente, ¿no? Y ahí está la perspectiva del venezolano que yo creo que no se entiende desde aquí, desde Estados Unidos, porque precisamente los venezolanos somos los que hemos tenido que lidiar con este terror, porque realmente es un terror y no es fácil entender, pero tampoco los venezolanos, muchos venezolanos tampoco entienden la posición de los estadounidenses, es decir, de la gente que no está de acuerdo. Estaba leyendo una encuesta la semana pasada de YouGov y de CBS que decía que el 70% de los estadounidenses no estaba de acuerdo, pero sí me sorprendió que el 66% de la base MAGA más radical de Trump ya sí apoya una intervención. Cosa me Claro. sorprendió porque supone que es una base más nacionalista, es una base más de America First, es una base que, como lo he dicho aquí, apoyó a Trump para que fuera el presidente que pusiera los intereses de Estados Unidos primero y no se involucrara en guerras, por ejemplo. Pero pareciera que hay un cambio allí según esa encuesta. Entonces, creo que depende del cristal por donde lo mires. Yo he hecho encuesta aquí en el canal de YouTube y que han contestado miles de personas. Obviamente no es una encuesta representativa, pero sí es bueno escuchar a las distintas audiencias. Y he visto otras encuestas también, tampoco no representativas de audiencia, y la mayoría está de acuerdo con una intervención de Estados Unidos. Y quizás eso no Claro. lo entiende el estadounidense. Ojo, no estoy diciendo que las formas como está sucediendo en este momento, porque yo pienso que el gobierno hay que escrutarlo y el Congreso tiene el derecho de pedir, de rendir cuentas. De hecho, creo que por allí se está hablando de otra iniciativa bipartidista. Ya ha fracasado creo que dos iniciativas en el Congreso por pedir transparencia, no por explicaciones o por parar estos ataques, no por parte del Congreso. Pero en el pasado, yo quería preguntarte, ¿cómo se ha manejado en el pasado cuando hay presidentes que han tenido que ir a acciones bélicas sin el apoyo del Congreso, por ejemplo? Claro, y yo creo que sí, en efecto, en el pasado Estados Unidos ha hecho uso de la fuerza sin pasar por el Congreso, pero eso no significa que ese sea el deber ser, ¿no? Y creo que hay una verdadera necesidad de que haya rendición de cuentas frente a los ataques y lo que decía, desde Estados Unidos, la forma en la que se está viendo esto no es únicamente desde la perspectiva de cómo lo vemos los venezolanos, que por supuesto hay una lucha legítima por la democracia, sino que la forma en la que se está viendo es, bueno, esto en qué puede derivar, porque no solamente han habido ataques en las costas del Caribe, sino que también han habido ataques en el Pacífico. Y esta amenaza, incluso hay un proyecto legislativo impulsado por el Partido Republicano para empezar algunos ataques contra narcotraficantes dentro del territorio mexicano. Entonces, de nuevo, es muy importante, digamos,
comprender cómo se ven las cosas desde el otro cristal. Y la otra enorme preocupación que hay en Claro. Estados Unidos tiene que ver con el impacto en materia migratoria. Y eso sí es algo que debería preocupar a los venezolanos. Es decir, esta legislación de la ley de enemigos extranjeros, que es una ley de 1798, es una ley que fue invocada justamente diciendo que había una incursión extranjera, una invasión en los Estados Unidos. Y si Estados Unidos entra efectivamente en un conflicto armado, que como decía, en este momento no lo estamos, pero si entra efectivamente en una confrontación con Venezuela, uno de los temores que existen dentro de Estados Unidos es que esta ley pueda entonces ser nuevamente tratada, o sea, que se trate de impulsar nuevamente su uso, que en este momento está siendo litigado en las cortes. Y por supuesto también ya vimos hoy que Trump anunció que se iban a detener todos los análisis de los casos de asilo y otros casos migratorios en cortes, revisión de green cards, etcétera, de personas de nacionalidad venezolana. Entonces, de nuevo, estos elementos que se están utilizando para la lucha presuntamente contra el narcotráfico, pero que realmente creo que va mucho más allá del narcotráfico, también van a servir y han servido para criminalizar a la población migrante y refugiada venezolana en suelo americano. ¿Qué comparaciones y qué diferencias ves tú con, con Noriega en Panamá? Porque en teoría él trabajaba, es un principio para Estados Unidos y después se volteó la tortilla y al final la justificación tuvo que ver mucho con un tema de seguridad nacional también, ¿no? En este caso, yo quisiera que si tienes alguna perspectiva sobre esto, porque salvando las diferencias logísticas, operativas, ¿no? Que habían más militares en aquel momento, era otra época, la tecnología no era la tecnología que tenemos hoy, etcétera. Hay otros elementos. Yo solamente te pregunto desde el punto de vista de justificación, de qué podemos rescatar de lo que ocurrió, por ejemplo, con Panamá. Mm. Mira, yo creo que si miras la data publicada por organizaciones que se dedican al análisis de crimen organizado, por ejemplo, Inside Crime, ha publicado justamente sobre digamos, como la característica sin precedentes de la relación entre presidentes con narcotráfico, como fue Noriega, en primer lugar, luego justamente Juan Orlando Hernández, que fue perdonado por Trump a pesar de las enormes evidencias de su vínculo con el narcotráfico, y en tercer lugar, Nicolás Maduro. Entonces, en ese sentido hay una similitud, que es el vínculo con las economías ilícitas. Creo que hay enormes diferencias históricas, como bien tú mencionabas, incluso logísticas. Y creo que en el caso venezolano es importante considerar también la presencia de grupos armados y de otros grupos que, digamos, que pueden hacer mucho daño, como es el caso de los colectivos, y que esos grupos no hacían presencia en el caso panameño. Ortega era una persona, perdón, Noriega era una persona profundamente impopular, pero quizás no había también como los riesgos. Panamá es un país más pequeño. Estos riesgos un poco de lograr la gobernabilidad, ¿no? Y el control del territorio. Creo que es muy importante considerar que cada caso tiene sus características individuales. Creo que hay un enorme sesgo e incluso riesgo de caer digamos, como en esta tentación de comparar de lado y lado. También hemos visto comparaciones con Irak, Afganistán, Libia, etcétera, que tampoco creo que aplican al caso venezolano. Y creo que es importante que Estados Unidos tome una decisión, uno, basada en evidencia, y en segundo lugar, adopte una política exterior basada también en el respeto del derecho internacional. Porque una cosa que creo que efectivamente no hace a Estados Unidos un país más seguro es que sus propios aliados, países europeos, canadienses, incluso países con quienes ha tenido una relación histórica, como es el caso de Colombia, desconfíen de sus acciones y dejen de compartir incluso información en materia de inteligencia que es tan importante para Estados Unidos. Entonces creo que Estados Unidos cada vez también se puede ver más aislado
aproximación securitista y como, digamos, nuevamente volviendo a esa doctrina Monroe de principios del siglo XX. Sí, pues más aislacionista, pues, o sea, más de la base, lo que promulga la base más radical, ¿no? Un nacionalismo más aislacionista, o sea, de que los intereses de Estados Unidos van primero, pero al mismo tiempo esto tiene como que repercusiones también desde el punto de vista, como estábamos mencionando, de las minorías o en el caso de los migrantes, porque si bien una de las cosas que se decía cuando se invocó la ley de enemigos extranjeros es que Estados Unidos no estaba en conflicto armado con Venezuela en aquel momento. Y creo que argumentos principales para rebatir, ¿no? El uso de la ley de enemigos extranjeros que tanto daño le ha hecho a los venezolanos en Estados Unidos y que no ha existido, no ha existido una narrativa coherente con realmente un apoyo a la libertad no sé si tú lo ves así, de Venezuela, sino que todo se ha hecho en base a la justificación de seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos, y eso también lo hemos reflejado en que no se ha apoyado a la población migrante venezolana, porque más allá de echarle la culpa al predecesor y decir que hizo mal, que hizo bien, que las fronteras, todo, la responsabilidad de quien gobierna es del gobernante actual y las políticas recaen sobre el gobernante actual y lo que se ha hecho es atacar, perseguir, quitar protecciones a los venezolanos que huyen de esa dictadura con la cual tú estás luchando precisamente porque te están inundando, como dice la retórica del país, de drogas. Entonces, sobre eso, es una contradicción, ¿no? Y la otra contradicción, que quiero que me des tu opinión, ¿cómo se explica que deja un perdón presidencial eh, a un narcotraficante que llenó a Estados Unidos de más de 400 toneladas de droga? Eso es una cosa brutal, o sea, esto es una cosa Sí. brutal, y tengas un operativo de esta magnitud desplegado en el Caribe para luchar contra las drogas precisamente. ¿Cómo podemos explicar esa contradicción? Sí, es justamente a lo que iba. O sea, vemos unas enormes contradicciones en esta administración. En el caso del expresidente de Honduras, hay muchísima evidencia. De hecho, quien condena a Hernández es justamente el distrito, una corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo distrito que condenó a los sobrinos de Nicolás Maduro. Entonces, es decir, ¿por qué tenemos que tener dobles estándares? Yo creo que un poco mi llamado quizás a la audiencia es a pensar de forma crítica y complejizar un poco más las conversaciones de los temas tan difíciles que estamos viendo. No todo es tan, digamos, como tan blanco o negro. Por supuesto que es importante que exista presión que permita que haya una transición democrática en Venezuela, pero también es cierto que esa presión, o tal como la estamos viendo en este momento, es profundamente incoherente. Justamente por eso que tú mencionas, también vimos cómo Estados Unidos pasó de aportar 210 millones de dólares al año en materia de cooperación internacional a Venezuela a aportar cero. Y eso también está teniendo un impacto para las organizaciones que hacen trabajo humanitario, para las organizaciones de la sociedad civil y son esas las contradicciones que también hay que poner sobre la mesa y entender que si Venezuela quiere construir una democracia liberal basada en principios y en estándares internacionales que hemos acordado como sociedad, pues eso debe hacerse también en coherencia, ¿no? Frente a lo que le exigimos a los aliados de esa lucha democrática. Sí, dicen por aquí que es una contradicción porque ese narcotraficante hizo un trato con el gobierno de USA, dice Anita, pensar es gratis. No, eso no es pensar, Anita, eso es especular, porque nosotros no tenemos, yo no tengo prueba de eso. Por ejemplo, tú no puedes acusar a alguien sin tener un fundamento. Yo como periodista me cuido mucho de eso y aquí la información que damos es confirmada y confiable, siempre lo digo. Por eso importante estar informado, porque rumores y la cantidad de rumores y desinformación que está corriendo por las redes sociales hoy día es gigante. Ahora, para ir cerrando, Laura, yo quiero que me hables, que me digas un poco tu perspectiva sobre a dónde
los escenarios, precisamente hablando de especulación, aquí no queremos especular, pero lo cierto es que según las últimas informaciones ha habido se dio esta llamada, se dio el mismo Miami Herald lo publica y otros medios también han hablado de la llamada y Reuters ayer sacó otra información en la que habla de que Maduro estaba pidiendo que se le diera un levantamiento de sanciones por lo menos a 100 de los funcionarios, 100 de los que están sancionados, es decir, que pareciera ser que esto puede generar una fractura porque hay quien, no creo que se esté metiendo a todo, se hablaba de ciertas condiciones, están surgiendo más informaciones, es decir, de que si hay una disposición para negociar su salida, pero el medio Axios, que también es un medio muy reconocido, publicó también recientemente, que días atrás, que hay presiones incluso de Cuba y se está hablando de esto lo dice el medio, insisto, atribuyó una potencial ejecución de Maduro si se entrega. Es decir, pareciera que está contra la espada y la pared, pero al mismo tiempo ya el país está rodeado y Trump hoy volvió a confirmar que van a atacar por tierra pronto. Ya lo ha hecho creo que un par de veces, cuidado si más, pero lo más reciente fue hoy y esto se da después de la reunión que tuvo ayer con los asesores de seguridad, con la jefa de staff, con Pete Hegseth, con Marco Rubio, con Dan Kane, quien es el jefe del Estado Mayor. Es decir, tú reúnes a todas los cabecillas, las personas que están al mando de esto, de esta operación en Venezuela. Y precisamente después de esa reunión vuelves a ratificar esto. Yo hablaba ayer y decía que lo ideal era que una rendición sería lo menos costoso para el pueblo, pero esta dictadura ha demostrado que el pueblo no es precisamente lo que le interesa, ¿no? Están en el poder porque están defendiendo sus propios intereses. ¿Qué panoramas ves tú? Cómo se han desarrollado, vamos a decir, cómo se van desarrollando los acontecimientos hasta ahora. Vemos que Trump, a pesar de que dijo lo del cierre del espacio aéreo, hoy se retomaron los vuelos de deportación. Entonces, claro, sigue el tema de las contradicciones, por supuesto, pero quisiera que tú evaluaras cuáles son los escenarios de cara a lo que sabemos públicamente hoy día. Sí, creo que es importante empezar por allí, ¿no? Que cualquier ejercicio de pensar en escenarios, pues realmente creo que estamos especulando un poco en un contexto de muchísimo hermetismo por parte del gobierno de Trump frente al tema, pero también, digamos, de mucha incertidumbre en la medida en que hemos visto pues estas contradicciones, ¿no? Creo que una cosa que ha dicho Trump es que digamos que ya pasaría a hacer estos ataques en tierra, pero no sabemos si son ataques a miembros del gobierno o si serían, por ejemplo, a algunos laboratorios de drogas que hayan identificado, sembradíos o lugares por donde se trafique esa droga. Es decir, no tenemos conocimiento de cuáles serían los objetivos. Entonces, un escenario sería, como tantos analistas lo han mencionado, que haya como un ataque específico contra, digamos, o como quirúrgico, algún actor dentro del gobierno que facilite un quiebre y por tanto pudiese generarse una transición. Otro escenario sería el de la invasión, que parece bastante improbable, o al menos eso es lo que escuchamos en Washington. Otro escenario podría ser que se lleven a cabo estos ataques, como mencionaba, a otras estructuras que no tienen nada que ver con el gobierno, sino con el narcotráfico y Trump diga, listo, ganamos, ya no hay narcotráfico desde Venezuela y Nicolás Maduro logra mantenerse aferrado al poder. Otro escenario es que la presión conlleve a tal punto que se genere una negociación, pero esa negociación evidentemente no puede ser esta que planteó Nicolás Maduro, que es una negociación con unas exigencias imposibles de impunidad absoluta, Delcy Rodríguez en el poder,
es decir, control de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, sino que sea una negociación que efectivamente permita que se conlleve a una transición. Y otro escenario que por supuesto nadie quiere escuchar es que haya una desescalada de la tensión y que no pase nada, que también es un escenario. Yo creo que, digamos, si vamos a hacer realmente un análisis frío de las cosas, hay que considerar todos los escenarios, los favorables y los no tan favorables y sus potenciales consecuencias también. Tienes el micrófono cerrado. Sí, ahora sí, totalmente. No, quiero agradecerte por estar aquí conmigo el día de hoy, compartir tu perspectiva sobre esto y pues vamos a estar haciendo seguimiento a cómo se desarrollan las informaciones y por supuesto este espacio abierto para informar a las personas y para también tener tu perspectiva que además que me parece muy valiosa desde Wola para con respecto a todo lo que ocurra, porque bueno, han sido días muy noticiosos y seguramente va a seguir la avalancha de información en los próximos días. Vale, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bien, estábamos conversando con Laura Dib, quien es de la oficina directora para Venezuela de WOLA, que es la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, y nos estaba dando su perspectiva sobre este tema, lo que está ocurriendo hoy en el Caribe, la lucha contra el narcotráfico. Bueno, fíjense ustedes.